Capítulo 4. Desastre. El aire en el pueblo olía a humedad y a una ligera podredumbre. El cielo gris parecía ser una extensión de la atmósfera sombría que lo envolvía todo. Nita caminaba por las calles desiertas, con su cámara colgando del cuello y una libreta en la mano. Todo estaba en silencio, salvo por el crujido de sus pasos sobre los restos de vidrios rotos y escombros que cubrían el suelo. Había algo profundamente inquietante en este lugar. Desde su llegada, había sentido una tensión invisible, como si el tiempo se hubiera detenido después de un evento demasiado terrible para ser procesado. Sus dedos tamborileaban sobre la libreta mientras escribía unas notas rápidas. Nita, voz interna. Un pueblo abandonado. Casas destrozadas. Nadie habla, nadie camina, nadie respira. Pero hay huellas, no, cicatrices. Algo sucedió aquí, algo que las palabras humanas no pueden explicar. Le habían advertido que no viniera. Los pocos lugareños que quedaban, aquellos que vivían en los pueblos vecinos, hablaban de este lugar como si fuera un cementerio maldito. No hay nada para ti ahí, le habían dicho, pero Nita sabía que los secretos más oscuros eran los que valían la pena revelar. Interior de una casa abandonada, el suelo crujía bajo sus pies mientras Nita entraba en una de las casas. Era pequeña, modesta, con muebles volcados y manchas oscuras en las paredes. Había juguetes tirados en el suelo, un oso de peluche con un brazo arrancado, un camión de plástico roto por la mitad. La imagen era demasiado perfecta, como si alguien hubiera dejado todo así para que fuera encontrado. Nita se arrodilló junto a los juguetes y sacó su cámara. Mientras ajustaba el enfoque, notó algo en el suelo, una línea fina de ceniza que trazaba un círculo alrededor de los juguetes. Su instinto periodístico se activó, y comenzó a tomar fotos desde diferentes ángulos. Nita, voz interna. ¿Qué clase de tragedia deja un rastro como este? No es fuego, pero tampoco es polvo. Es como si el lugar hubiera sido consumido desde adentro. Mientras tomaba más fotos, un ruido seco la hizo girar bruscamente. Su corazón latía con fuerza mientras miraba hacia la puerta abierta. No había nadie. Nita, murmurando. Concéntrate. No dejes que el miedo te controle. Horas después, Nita estaba de pie en el centro del pueblo. Había instalado su cámara en un trípode y encendido el micrófono. El pueblo desolado era el telón de fondo perfecto para lo que estaba a punto de decir. Nita, grabando. Este lugar, conocido por los locales como el pueblo silencioso, es ahora un vestigio de lo que alguna vez fue una comunidad vibrante. Las calles están vacías, las casas abandonadas, y la única respuesta que recibo de los pocos sobrevivientes es el mismo silencio sepulcral que domina aquí. Ella hace una pausa y su voz tiembla un poco, pero lo disimula con éxito. Sin embargo, no se trata de un simple caso de despoblación rural. Los estragos aquí son diferentes. Los edificios muestran signos de daños inexplicables. Paredes corroídas desde adentro, suelos cubiertos de una sustancia parecida a ceniza, y, lo más inquietante, la sensación de que alguien, o algo, sigue observando. Mientras desmontaba el equipo, Nita escuchó un sonido detrás de ella. Era un hombre, flaco y pálido, que se tambaleaba por la calle. Parecía demasiado joven para tener el cabello tan blanco, y sus ojos tenían un brillo extraño, como si estuviera viendo algo que ella no podía. Nita solo habló con una voz cautelosa. ¿Está bien? ¿Necesita ayuda? El hombre se detuvo frente a ella, y por un momento, no dijo nada. Luego, en un susurro áspero, respondió. No lo entenderías, nadie lo hace. Ellos vinieron de las sombras. No podíamos verlos, pero estaban ahí. Nita al escucharlo sacó su libreta rápidamente. Nita. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? El hombre sacudió la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. Monstruos, pero no como los de las historias. No eran reales, pero tampoco eran imaginarios. Mataron a todos. Los rompieron. Nos dejaron vivos solo para recordarlo. Esa noche, Nita revisó sus notas y grabaciones en la pequeña habitación de un motel cercano. Algo no encajaba. Los destrozos, las marcas, las palabras del hombre, todo parecía apuntar a algo que no podía explicarse con lógica. Nita, voz interna. No se trata solo de un desastre natural o de una masacre. Hay algo más. Algo que no puedo ver pero que sé que está ahí. Finalmente, dejó de escribir. Se quedó mirando por la ventana, donde la luna llena brillaba intensamente sobre el pueblo. Nita, murmurando. ¿Qué estás escondiendo, Goku? ¿Y por qué siento que estoy cada vez más cerca de algo? Invisible, la noche había caído como un velo opresivo sobre la ciudad, un silencio solo interrumpido por el murmullo de hojas mecidas por el viento.
Akira Nita estaba sentada en su escritorio, rodeada de papeles desordenados, fotografías y un cuaderno lleno de apuntes garabateados con prisa. La lámpara de su escritorio proyectaba una luz débil que acentuaba las sombras en la habitación, dándole un aire más pesado del que ya tenía. Las palabras del editor resonaban en su cabeza. Queremos algo impactante, algo real. La gente está cansada de titulares sin sentido. Nita mordió el extremo de su bolígrafo, observando la fotografía de una familia. Padre, madre e hija, sonriendo frente a un campo verde. Una imagen que parecía sacada de un anuncio publicitario, pero que ahora estaba acompañada de un informe que describía su trágico final. Había sido asignada para cubrir un caso que inicialmente parecía un incidente aislado, pero cada pista la llevaba más y más profundo en un patrón aterrador. A nivel nacional, las cifras de muertes inexplicables y desapariciones superaban las 10.000 al año. Nita había leído esa estadística hace poco, pero nunca se había detenido a pensar qué significaba hasta ahora. 10.000, murmuró, casi en un susurro. ¿Cómo se puede ignorar algo tan grande? Flashback días atrás, cuando aún estaba en el pueblo donde conoció a Goku, Akira había tomado nota de los detalles que nadie más parecía notar. Las casas abandonadas no eran por simple pobreza. Había miedo en cada grieta de las paredes, en los objetos dejados atrás a medias. Las personas que permanecían en el lugar evitaban hablar con ella. Sus rostros estaban marcados por algo que parecía ser más que simple cansancio. Esa misma tarde, mientras deambulaba por las afueras del pueblo, había encontrado una zanja. En su interior, los restos de animales que no habían sido devorados por depredadores, sino desmembrados. Sus manos temblaban al recordar la sensación de pisar algo que se quebró bajo su zapato. Un cráneo. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, la figura de Goku, de espaldas a ella, en medio del bosque. Todo en su postura hablaba de fuerza, pero también de una distancia insalvable. Algo en él la había hecho querer correr, aunque no supiera exactamente por qué. De vuelta en su departamento, Nita tomó aire antes de volver al caso que tenía entre manos. Su próximo artículo era sobre un caso en el que 3 niños desaparecieron al regresar de la escuela. El informe policial decía que no había evidencia de secuestro ni de ataque animal. Simplemente, se desvanecieron. Había entrevistado a la madre de uno de los niños, una mujer con el rostro ajado por el llanto. Entre sollozos, le había mostrado un dibujo que su hijo hizo antes de desaparecer. Un monstruo. No tenía forma clara, pero los trazos oscuros y violentos de los lápices revelaban algo grotesco, lleno de ojos y dientes. Decía que lo veía en la esquina del cuarto, recordó las palabras de la mujer. Pero pensé que era solo una pesadilla. Nita había guardado el dibujo en su libreta, aunque sabía que nunca podría publicarlo. Nadie le creería. Pero ella empezaba a creer. Mientras intentaba plasmar las ideas en su reportaje, su mente volvía a las imágenes de los casos que había investigado. Los cadáveres encontrados sin heridas externas, pero con expresiones de absoluto terror. Las familias que desaparecían sin dejar rastro. Las palabras de aquella madre que había perdido a sus hijos. Un ruido en la ventana la sacó de sus pensamientos. Giró rápidamente hacia el cristal, su corazón latiendo con fuerza. Pero no había nada. Tranquilízate, se dijo a sí misma, aunque su voz apenas era un susurro. Cuando volvió a su cuaderno, algo llamó su atención. En el borde de la página donde había pegado el dibujo del niño, alguien había escrito algo. Las letras parecían hechas con un lápiz de cera negra, torpes y desprolijas. Ellos te ven. Nita sintió que la sangre se le helaba. Sabía que nadie más había estado en su departamento. De pronto, la lámpara parpadeó y la luz de la habitación disminuyó, dejándola en un medio tono incómodo. El dibujo del niño parecía más oscuro, como si los ojos del monstruo la estuvieran observando directamente. Intentó calmarse, pero no pudo evitar sentir que algo la estaba observando desde las sombras. Y entonces lo entendió. Todo lo que había ignorado hasta ahora, todas las pistas que había tratado de racionalizar. Estas muertes, estas desapariciones, no tenían explicación porque lo que las causaba no era algo humano. Al día siguiente, Akira llegó a su oficina con ojeras marcadas. Mientras el editor revisaba su borrador, Nita se quedó mirando por la ventana. El cielo estaba despejado, pero la sensación de que algo oscuro la acechaba no desaparecía. Esto es muy crudo, Nita, dijo el editor, dejando los papeles sobre el escritorio. Pero funciona. Aunque, ¿qué? Preguntó ella, agotada. ¿De verdad crees que la gente necesita saber esto? Es decir, estas historias son tan extremas que parecen ficción. Akira lo miró fijamente, su mandíbula tensa.
La gente necesita saber. Aunque sea imposible de explicar, aunque no quieran escucharlo. Su editor suspiró y asintió lentamente. De acuerdo. Pero asegúrate de que sea comprensible, no queremos que te tomen por loca. Akira asintió, pero sabía que ya había cruzado esa línea. Una vez que veías lo invisible, no había vuelta atrás. Akira iba caminando por la calle, mirando de reojo las sombras que se proyectaban en los callejones. Por un momento, creyó ver una figura alargada y monstruosa reflejada en la ventana de un edificio, pero cuando giró la cabeza, no había nada allí. Tal vez me esté volviendo loca, pensó, pero en el fondo sabía la verdad. Aquello que la gente no podía ver estaba más cerca de lo que todos imaginaban.